El hombre del otro día sale en busca de un recuerdo. Me parece un poco difícil pensar que no se conozca a este autor en estas latitudes. Él proviene de aquí. Creo que es el primer autor moderno del Perú. Tiene una obra vastísima, a pesar de que murió a muy temprana edad. A mí me interesa particularmente, además de los poemas, las novelas que él escribió. Probablemente en el colegio les hayan hecho leer La ciudad de los tísicos. Esa novela es parte de una trilogía que estaba compuesta por La ciudad de los tísicos propiamente, por La ciudad muerta y por La ciudad sentimental, que es una obra que no llegó a publicar. La trilogía iba a llevar el nombre de esta novela inédita, que iba a ser La ciudad sentimental. Hay una carta que él envía desde Italia, cuando era agregado cultural del gobierno de Billinghurst, contando que en una editorial alemana van a publicarla en la trilogía. Pero como siempre suceden cosas muy interesantes en el Perú, derrocan a Billinghurst. Y la siguiente carta de Valdelomar da cuenta de la preocupación que empieza a tener Valdelomar, porque básicamente él se va a quedar en el aire, ¿no? Y ahí se le pierde el rastro a esa trilogía, a esas galeradas que él dice que ya existían en una editorial de Alemania que jamás menciona. Esas cartas de Valdelomar han sido recogidas por Ricardo Silva Santisteban, uno de los traductores, promotores, editores más productivos del Perú, que hace poco fue homenajeado como personalidad de la cultura por el Ministerio de la Cultura. Ricardo, de hecho, y ahí jalo la cuerda para enlazarlo con Eilson, es el editor que publica la primera reunión de la poesía de Jorge Eduardo Eilson. Jorge Eduardo Eilson es un poeta que está asociado a la generación del 50, con nombres como los de Javier Sologuren o Blanca Varela. Son, digamos, los poetas de vanguardia del 50, en el sentido de que son los primeros que aparecen y que dan a conocer sus obras. Hay una segunda generación compuesta por Washington Delgado, por Jano Romualdo, por Juan Gonzalo Rose, sí, por Efraín Miranda, ¿no? Es interesante el caso de Efraín Miranda, y perdonen que, digamos, ramifique tanto, pero es que hay que entender a Eilson en su contexto, ¿no? Y es imposible no nombrar a esta generación que en muchos sentidos es nuestra generación clásica fundacional de la poesía peruana, y en unos momentos voy a explicar por qué. Lo de Efraín Miranda es muy interesante porque mientras la mayoría de poetas de la generación del 50 se va a Europa a buscar su identidad, ¿no? La maestra Sonia Luz hablaba de la identidad peruana y de lo que significa ser peruanos, una idea heterogénea, pluricultural, multilingüística, ¿no es cierto? Efraín Miranda decide ir a algunas comunidades aymaras, ¿no? Y escribe algunos de los libros más poderosos de su época, ¿no? Padre Sol, Choza, entre otros. Eilson empieza siendo un autor bastante influenciado por la poesía clásica y por la poesía, digamos, más exquisita en la expresión, ¿no? Los primeros textos reconfiguran mitos griegos, utiliza motivos de la cultura clásica. Cuando él empieza a publicar, recordemos que son los años 40, ¿no? En el 45 gana el premio de poesía con Reinos, y entre el 39 y el 45 se produce la Segunda Guerra Mundial. La respuesta de Eilson es una respuesta en favor de lo que en ese momento se entendía como la cultura, ¿no? Que es la alta cultura, ¿no? Por eso sus primeros libros dan cuenta de esto, ¿no? De esta reivindicación, de esta recreación, de esta apropiación en alguna medida
de esta gran cultura que se está destruyendo por la guerra. Quiero leer algunos textos de esa primera etapa de Eyelson, porque a pesar de que él utiliza estas formas clásicas y en algunos casos utiliza también algunos de esos temas, lo que él hace es hacer una operación en la cual habla o reescribe ciertos temas, ciertas historias, ciertos tópicos, pero hace que dialoguen con su experiencia personal, ¿no? Y una experiencia personal muy importante en la vida de Jorge Eduardo Eyelson, que es la muerte de uno de sus hermanos, que es uno de los hermanos del primer compromiso, de quien él menciona que es su madre, ¿no? Es Enrique, es el hermano. Desde el primer libro hasta el último libro, Eyelson habla de este hermano muerto, ¿no? Es una figura recurrente. Y solo en el último poema, que es el poema del absoluto amor, que le dedica a su compañero de vida, a Miquel Mulas, él menciona el nombre de este hermano, ¿no? Enrique. Enrique le llevaba más o menos 20 años y era mecánico y era bombero voluntario y murió de un ataque de corazón en el año 40. La primera noticia en la que aparece y desaparece, parafraseando a Eyelson, en el diario, es en una esquela de defunción en que la familia cita a los allegados, a los familiares, ¿no?, de la familia Sánchez a ir al velatorio de Enrique Martínez Sánchez. Y mencionan ahí a los parientes, ¿no? Y ahí entre los hermanos está Eyelson, ¿no? Es el año 40. Este evento va a significar para Jorge dos cosas. Primero, la imposibilidad de continuar sus estudios. Él va a dejar de estudiar para ponerse a trabajar. Y lo segundo es que va a empezar a escribir poesía. El poema que le dedica a su hermano muerto, de hecho dice así: recuerdo a mi hermano muerto, es Piano de otro mundo y está en Reinos. Abrieras, joven, criptas de estío soledoso, alas de panteón aquí posadas, ojo de buitre, ojo normando que me miras tristemente, viendo que me estás amando, ojo, 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 ojo de bosque que buscas en mis ojos, te diría, joven soledoso, permanente y puro, firme linterna el muro parte y sierpes del cielo allí encerrado, y dentelladas de brumosa flora abren tu yelmo o sumen tu calavera en mí a golpes tristes, duros. ¿No es esto puro, siniestro helecho, ogro dorado? ¿No es esto claro, ciénaga negra, sereno cielo? No hay nadie vivo, ni yo respiro. Te diría, mis manos buscan un rostro, una alegría. Este poema, que dedica a Enrique, aparece en Reinos, como ya les había dicho, el libro que gana el Premio Nacional de Literatura, de Poesía, en el año 45, que no deja de tener una anécdota interesante, ¿no? Y es que el libro aparece en la revista Historia, que dirigía Basadre, y en la que colaboraba Javier Sologuren, un muy buen amigo de Eyelson. En esa revista se publicaba a manera de plaquetas algunos poemarios, algunos libros como obsequio, y en ese número iba a aparecer un libro de Sologuren, pero Sologuren, en un acto de generosidad, le pidió a Basadre que pusiera el libro de Eyelson, ¿no?, que era Reinos, ¿no? Y así se publica el libro en una plaquetita. Yo tengo la primera edición de Reinos, y Sologuren también es la persona que envía el libro al concurso, al Premio Nacional. Eyelson no estaba enterado.
Y así como la obra de Martín Adán probablemente no se conocería si no fuera por acción de Juan Mejía Vaca, su editor, la obra de Eilson, por lo menos la relacionada a la poesía, probablemente se hubiera dado a conocer mucho después si es que Sologuren no hubiese sido una parte activa en que esto se hiciera. De hecho, gracias a él se publica Reinos, gracias a él se publica Canción de Muerte de Rolando, y gracias a él se publica Mutatis Mutandis. Y es Sologuren quien contacta a Ricardo Silva Santisteban en el 76 para darle lo que hasta ese momento eran las obras completas de Eilson para que sean publicadas por el Instituto Nacional de Cultura. En ese momento no existía el Ministerio de Cultura, sino el INC. Y es ahí que por primera vez se reúne la poesía de Eilson bajo el nombre de poesía escrita, porque Eilson entendía que la poesía era algo inmanente a las cosas, ¿no? Algo que podía extraer el artista desde su disciplina para plasmarlo, ¿no? Ya sea en un poema, en una pintura, en una melodía, y por eso a la poesía verbal, digamos, ¿no? A la poesía que escribía con un lenguaje escrito, vale la redundancia, Eilson la denominó de esa manera. Decía que era importante, a mí me parece que fundamental la figura del hermano muerto, porque Eilson se va a encontrar completamente aislado después de la muerte de este hermano, que era un hermano muy querido. Tiene un hermano entre ese y él, ¿no? Que se llama Jorge Marcelino, que es un contador público que lo lleva a trabajar a Jorge a lo que en ese momento se llamaba Hacienda, que es el Ministerio de Economía. Estamos hablando de los años 40, 41. Y ahí trabaja con Sologuren por un año. Luego Eilson decide que eso no es para él, que él tiene un temperamento artístico al que le quiere dar rienda suelta. Y tiene un altercado con Jorge Marcelino y se distancia de su familia poco a poco, ¿no? En esos tiempos era mucho más difícil decirle a tu papá que quería ser o poeta o artista, ¿no? Pensaban que era algo que no tenía futuro, y de alguna manera, en muchos sentidos, puede ser cierto. Pero creo que cualquier cosa que sea con pasión finalmente termina encontrando el rumbo. Parte de estas diferencias familiares, Eilson las plasma en la pieza de teatro Maquillage, que en el año 48 gana el tercer lugar del Premio Nacional, ¿no? De Teatro. Y la obra se estrena recién en el año 50, cuando Eilson ya no está en Perú. Es la obra de un chico brillante que está empezando a entender sus recursos expresivos, y es una obra que linda lo absurdo también, ¿no? Pero que habla de la libertad creativa que busca proferirse un chico que está llamado por el arte, ¿no? Y también por los excesos, ciertamente. Hace poco se puso en Lima una pieza, ¿no? Que había sido completada porque la pieza original se perdió hace mucho tiempo. Se perdieron algunos actos, eran 3 actos, se perdió un acto y medio, se perdió la mitad de la obra, y Bruno Pollack la completó, ¿no? y la pusieron en el Teatro Británico. Sin embargo, hace poco las personas que dirigen la Asociación de Artistas Aficionados encontraron 2 libretos completos de Maquillage. He podido ya yo tener acceso y ver y leer la pieza completa y entender algunas cosas que se habían resuelto con elipsis en la pieza que se presentó hace poco, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué sé tantas cositas, no? Es porque, siguiendo los pasos del maestro Aramayo, que ha escrito un libro monumental sobre Churata, yo estoy haciendo el pequeño esfuerzo de escribir un retrato del artista conocido como Jorge Eduardo Eilson. Y esa bajada tiene segunda, ¿no?
porque es probable que originalmente no se haya llamado así. Y les digo más, la familia de Edelson viene de Ica, y de hecho quiero estos días que estoy por aquí aprovechar para ver si encuentro algo más en los registros. Pero si alguien conoce o le suena el nombre Nicasio Carlos Alberto Martínez Cabrera, si saben de algún tatarabuelo o de familia que le preceda, me pasan la voz, porque estoy muy interesado en rastrear esa rama de la familia. Él era un joven iqueño que se fue a Lima a estudiar medicina para ser cirujano. No es una carrera barata, así que debe ser de alguna familia otrora potentada, ¿no? Así que me cuentan cualquier cosa. Quiero leer un poema muy conocido de Edelson, que es Primera Muerte de María, y en el que, como decía, él utiliza algunas figuras, algunos tópicos, ¿no?, clásicos, pero se los apropia para poder hablar finalmente de su fuero interno, ¿no?, de sus experiencias personales. Él se constituye dentro de una familia en la que le dicen que sus hermanos son personas que tienen mínimo 10 años más que él, en el caso de Jorge Marcelino, que es con quien tiene una discusión y con quien se pelea y nunca más vuelve a mencionar, y los otros hermanos, que son los hijos de Martínez Cabrera, el iqueño, que son Enrique, y las dos hermanas, que son Leonor y Felicia. Y él utiliza también como símbolo a Felicia, que se llama María Felicia, ¿no? La María que aparece en los poemas de Edelson es su hermana, que le lleva 20 años. A pesar de sus cabellos opacos, de su misteriosa delgadez, de su tristeza áurea y definitiva como la mía, yo adoraba a mi esposa, alta y silenciosa como una columna de humo. María vivía en un barrio pobre, cubierto de deslumbrantes y altísimos planetas, atravesado de silbidos, de extrañas pestilencias y de perros hambrientos. Humedecido por las lágrimas de María, todo el barrio se hundía irremediablemente en un rocío tibio. María besaba los muros de las callejuelas y toda la ciudad temblaba de un violento amor a Dios. María era fea, su saliva sagrada. Las gentes esperaban ansiosas el día en que María, provista de 2 alas blancas, abandonase la tierra sonriendo a los transeúntes. Pero los zapatos rotos de María, como 2 clavos milenarios, continuaban fijos en el suelo. Durante la espera, la muchedumbre escupía la casa, la melancolía y la pobreza de María, hasta que aparecí yo como un caballo sediento y me apoderé de sus senos. La Virgen espantada derramó una botella de leche y un río de perlas sucedió a su tristeza. María se convirtió en mi esposa. Algún tiempo más tarde, María caía a tierra envuelta en una llamarada. Esposo mío, me dijo, un hijo de tu cuerpo devora mi cuerpo. Te ruego, Señor mío, devuélveme mi perfume, mi botella de leche, mi barrio miserable. Yo le acerqué su botella de leche y le hice beber unos sorbos redentores. Abrí la ventana y le devolví su perfume dorado, su barrio polvoriento. Casi enseguida, una criatura de mirada purísima abrió sus ojos ante mí, mientras María cerraba los suyos, cegados por un planeta de oro, la felicidad. Yo abracé a mi hijo y caí de rodillas ante el cuerpo santo de mi esposa. Apenas quedaba de él un hato de cabellos negros, una mano fría sobre la cabeza caliente de mi hijo. María, María, grité, nada de esto es verdad. Regresa a tu barrio oscuro, a tu melancolía, vuelve a tus callejuelas estrechas, amor mío, a tu misterioso llanto de todos los días. Pero María no respondía. La botella de leche yacía solitaria en una esquina como en un cono de luz divina. En la oscuridad circundante, toda la ciudad me reclamaba a mi hijo, repentinamente henchida de amor a María. Yo lo confié al abrigo y la protección de algunos bueyes,
cuyo aliento cálido me recordaba el cuerpo tibio y la impenetrable pureza de María. Hay una cosa bien interesante con Ejelson, además de todo lo interesante que es su poesía y su producción plástica, si se quiere denominar así, además de sus performances, ¿no? Y es que él se planteó la posibilidad de que la vida debía vivirse como una obra maestra. Él quiso hacer, dice en una carta, de su vida una obra maestra, pero no lo llegó a conseguir porque, bueno, la vida le ganó, ¿no? Y por eso intentaba hacer con su muerte una pieza. En el año 69, un mes antes de que el hombre pise la luna, él escribe a la NASA pidiendo que lleven a órbita una pieza que él había creado y que había llamado Tensión Lunar. La NASA le responde diciéndole que no lo puede hacer. Cuando él está a punto de morir, en el año 2006, vuelve a escribirle a la NASA y les pide que tiren sus cenizas al espacio para hacer una última instalación. Eso era un loco, estaba proyectadísimo, pero nuevamente recibe una negativa. Yo creo que eso sí terminó haciendo de él o de su vida una obra maestra en la medida en que en muchas formas lo que los documentos nos dicen es que él se inventó a sí mismo, ¿no? Él inventó un personaje llamado Jorge Eduardo Ejelson, que era hijo de un norteamericano con ascendencia escandinava, que por azares de la vida, cuando murió su compañero, ¿no?, de años, Michele Mulas, un día una mujer empieza a escribir el nombre de Ejelson en la computadora de su casa en Estados Unidos y encuentra que hay un peruano llamado Jorge Ejelson. Recuerda que el papá de su prima había estado en el Perú en los años 20 y que probablemente él sea el padre de Ejelson y que estén emparentados. Entonces le escribe a Ejelson a través de la fundación Ejelson.org, que dirigía José Ignacio Padilla, y el colectivo More Ferarum, y José Ignacio los contacta con Ejelson. Eso es en el año 2003, un año después de la muerte de Michele Mulas. En el año 2004, ella, esa la persona que hace contacto, que es Kari Mork Ejelson, y Olivia Ejelson, viajan a Milán. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Eso pasa con Ejelson, no le gusta que hablen de sus cosas. Viajan a Milán y, bueno, se encuentran con Jorge. Empiezan a barajar posibilidades y deciden que son hermanos, ¿no? Y el siguiente verano del hemisferio norte, ¿no?, en que Ejelson va a pasar esas fechas a Cerdeña, como lo hacía habitualmente, Olivia Ejelson va a visitarlo ahí, en el que va a ser el último verano de Ejelson. Están juntos casi 2 meses y he logrado contactarme con Olivia, que ya es una persona bastante mayor, ¿no?, y me ha hablado de esas semanas, de esos meses y de esos silencios profundos en los que los dos se refugiaban para luego encontrarse. Decidieron no hacerse ninguna prueba de ADN. Ella me dice que no encontraba parecido físico entre Jorge y su padre Oliver, pero que no era lo importante, ¿no? Decidieron que eran hermanos. No deja de ser curioso que Jorge, que en muchas entrevistas dice que es hijo de un norteamericano de ascendencia noruega, ¿no?, que estuvo con su padre hasta los 6 años y después lo abandonó, calce tan perfectamente con la historia que tiene Olivia de su padre yendo al Perú a instalar una empresa que vende enlatados desde Dakota del Norte. La empresa es Libis y McNeil. O sea que si han comido alguna, bueno, o le han echado mayonesa, mostaza o algo
alguna de sus comidas, el papá de Eielson dirigía esa empresa en Perú. Y de hecho las oficinas de Libby y McNeil's quedaban en lo que en el centro de Lima ahora se encuentra el Palacio, la Cancillería, ¿no? Eso es en Ucayali, en la cuadra 2. Y hace poquito, antes de venir aquí, estaba en la Biblioteca Nacional y encontré la pensión donde se había hospedado Oliver Eielson en el año 29. Hay una cosa que a mí me resulta verdaderamente interesante, y es que Oliver Eielson es hermano de un aviador llamado Carl Benjamin Eielson. Cuando empecé a buscar, ¿no?, el nombre, las relaciones y demás, me salía siempre bases militares en Estados Unidos. Y yo las depuraba, ¿no? Pensaba que simplemente era una coincidencia en la grafía, ¿no? Pero en verdad hay una relación mucho más estrecha de lo que hubiese imaginado. Y es que Carl Benjamin Eielson es hermano de Oliver y es considerado en Estados Unidos un héroe de la aviación. Las bases más boreales, más al norte, ¿no?, tienen el nombre de Eielson. Hay una villa militar llamada Carl Benjamin Eielson. ¿Y por qué es tan importante? Porque él, junto al explorador Wilkins, circunnavegaron el Polo Norte y el Polo Sur antes que ninguna otra persona. En esos tiempos ser aviador era como ser Cristiano Ronaldo ahora, ¿no? Eran tiempos en los que todavía, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, hace 100 años. Eran tiempos en los que todavía muchas partes del globo, de la Tierra, no se habían conocido. Y él se extravía intentando rescatar a un grupo de cazadores, ¿no?, y comerciantes de pieles que había quedado varado en Siberia. Y su avión se estrella en un segundo viaje en el que él regresa a seguir rescatando gente, ¿no? En ese momento, que es noviembre de 1929, Oliver Eielson se encuentra en el Perú trabajando en Libby McNeill, ¿no? Y hay una carta, bueno, para empezar, desde ese momento no deja de salir ni un solo día la noticia del aviador, del héroe estrellado, ¿no? En el año siguiente, porque no dejan de buscarlo, el 28 de enero del 30, hay una carta que aparece en un periódico de Bismarck, en la que se da cuenta de un telegrama que envía Oliver Eielson, ¿no?, el papá de Jorge, ¿no?, diciéndole a su padre que va a ir a acompañarlo, a él y a su familia, para ayudar en la búsqueda de su hermano, de Carl Benjamin. Ese día en la mañana el Comercio publica una noticia en la que dice que ya encontraron el avión siniestrado, pero no han encontrado los cuerpos. No lo puedo asegurar, pero es muy probable que ese periódico que yo vi 100 años después, o casi, sea el mismo que hubiera leído Oliver Eielson y que hizo que él dejara el Perú definitivamente para ir a buscar a su hermano y no volver más, ¿no? Lo que todavía no he encontrado es prueba material de la estadía de Oliver entre el año 20 y 23 en Perú, que también es improbable, porque Oliver nace en 1902 y para haber venido al Perú tendría que haber venido con sus padres, cosa que no es posible, o tendría que haber venido él, pero no hay un registro, y tendría que haber sido muy joven, 19 o 20 años, para estar con la señora que Eielson dice que es su madre, que es Zoila, que en ese momento ya tiene 46 años. Entonces, todavía hay que seguir investigando, pero hay algunas ideas que surgen al respecto, ¿no? Voy a leer otro poema de Eielson. Creo que ya estamos un poco tarde y me dedica un poco a la chismografía, me disculparán por eso, pero es interesante redescubrir a una persona en sus circunstancias, ¿no?, en aquello que impulsa su escritura.
Y es cierto que en Eilson hay temas que se repiten una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Voy a leer un poema que se llama Nazca y que está dedicado a María Reich. Madre nuestra que estás en la arena y en el aire del desierto, tú que modelas nuestra vida y nuestra muerte con la arcilla y con el fuego de los siglos, Madre del viento y del Pacífico infinito, ciudad invisible que quizás no existes, pero vives en mis células antiguas. Haz que nuestros ojos sean cada vez más puros. No nos dejes morir sin haber visto, aunque sea solo un instante, tu centellante dibujo entre las dunas amarillas. Cae la tarde y la pampa recoge su suntuosa luz de siempre. Ya nada brilla sino las viejas líneas que transforman el desierto en un pensamiento. Ya nada brilla sino el trabajo azul de las estrellas en la tierra. En este océano de tiempo que devora el tiempo, espejos de sal y de espuma reflejan plazas, templos y mercados repletos de gente que todavía lleva el vestido rojo y el calzado ilusorio de un instante. Solo el monarca arrastra su esplendor solitario, su manto de mariposas y pájaros vivos, y se inclina ante la arcilla. Lo esperan siglos extraños, alas de criaturas altísimas que desafían el polvo y se alimentan solo de números maravillosos, mecanismos para convertir la muerte en una pluma y el tiempo en una joya. Lo esperan máquinas celestes, más veloces que la mente o la mirada, pero también tinieblas, seres queridos, completamente cubiertos de aceite, sacerdotes y rameras abrazados en la misma cama de ceniza, jóvenes príncipes con el semblante de oro y el estómago podrido, que también son ceniza. Sus esqueletos hablan ciertamente de nosotros, pero sin palabras. Después de todo, es solo una muchedumbre de huesos que murmuran en la sombra, mientras nos guían velozmente en astronave de tela encendida a las estrellas. Criaturas que desaparecen en la arena terrestre, pero reaparecen en la arena del cielo. Espejo fiel de la pampa de abajo, de constelaciones que son pájaros, monos, peces, arañas de tamaño imposible, que nuestros ojos no perciben, que nuestra frente no concibe, desmesuradas espirales, que tal vez encierran el secreto de la vida, abismos que son pozos de brillantes excrementos, de animales que son dioses y de dioses que son hombres, sabios, reyes, artesanos, todas personas de perfil solemne y como siempre repletas de luz y de heces. En este océano de tiempo, en donde todo comienza y se acaba y vuelve a comenzar y se acaba nuevamente, quedan solamente huellas de misteriosos viajeros que atraviesan nebulosas y murallas de electrones en busca de una caricia. Quedan solo residuos, carbones encendidos de una catástrofe remota, solo cenizas de personas y animales sagrados, y además cuchillos, plumas, túnicas vacías, escalinatas y pirámides borradas por la espuma de los siglos, mazorcas de maíz amigo, transformadas en collares, y coronas de gusanos, todo dispuesto en círculos inútiles de misteriosa materia que resplandece y que muere, tal y cual como nosotros, que jamás sabremos a quién debemos la noche, la indescriptible belleza de cada instante y cada cosa, en qué supremo minuto apareció nuestro corazón sobre la tierra, más fulgurante y más antiguo que el universo entero, y sobre todo por qué el monarca, señor del tiempo y las estrellas, se cubre la nuca de arcilla y por qué toda su gente venera tanto el calzado que la pisotea. Pero el soberano, tras de observar el cielo noche y día y recorrer todas las líneas de la pampa terrena, entendió finalmente que él también era una línea, un hilo más del encaje divino y que era solo un monarca de nada. Ese es Eilson, es la espectacularidad de Eilson, que después de este viaje, digamos, de sus primeros libros, hace una conexión muy profunda con nuestras culturas prehispánicas, ¿no? Y si él se halla peruano, a propósito del tema de la maestra Sonia Luz, es justamente en lo precolombino, ¿no? Eilson es importante por muchísimas cosas, o sea, por su poesía, pero también porque, como les dije en un inicio, gracias a él, el canon poético, como lo conocemos, se estableció. Y es que él
junto a Salazar Bondi y a Javier Sologuren, arman una antología de la poesía peruana que desplaza de su ápice a Chocano, que era considerado el poeta nacional, y en su lugar ponen a César Vallejo y a Eguren, ¿no? Con ese simple movimiento, ese enroque, crean una tradición poética que es la que nos define como unidad, ¿no? Por lo menos la más aceptada, la más conocida, ¿no? Hay múltiples otras variantes, ¿no? Que hay que estudiar, conocer, pero digamos que la canónica inicia ahí, ¿no? Es interesante cómo Edelson replica modelos, ¿no? Es una persona muy hábil, ¿no? Que replica modelos para poder afianzarse dentro de un campo cultural muy complicado como es el peruano y en particular el limeño, ¿no? Él se inspira, o sea, esta triada que él arma está inspirada en una triada anterior que estaba comandada por Luis Fabio Chamar con su revista 3, ¿no? En tiempos en donde el primer indigenismo está planteándose como una forma de entender la identidad nacional y de reivindicar a las culturas andinas. Chamar decide que lo peruano ya en ese momento es lo cholo, ¿no? Y él impulsa este concepto, ¿no? Del cholismo a través de la revista 3. Lamentablemente Chamar muere en un accidente de aviación a muy temprana edad, ¿no? Y por eso se ha perdido en la espesura de los tiempos, ¿no? Pero esa revista era dirigida por Jiménez Borja, por Chamar y por un tercero que ahorita se me ha olvidado. Y Edelson replica esa triada para hacer su antología, para empezar a ocupar espacios culturales, ¿no? A través de artículos y de críticas. La idea de desplazar a Chocano del centro de la poesía peruana para poner en su lugar a Vallejo no es nueva, no nace con la antología. Podemos leer en los artículos que publica Edelson en la prensa a partir del año 42, que en verdad él viene haciendo un trabajo y un esfuerzo monumental para incorporar a Vallejo en el lugar en el que se encontraba Chocano, ¿no? Tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer, ¿no? Y es una idea brillante, luminosa, ¿no? Pero además precoz, ¿no? Porque era bastante joven cuando él tiene este entendimiento cabal de lo que significa Vallejo y de lo que va a significar Vallejo para la poesía peruana y en lengua española, ¿no? Se habla mucho de que Vallejo no fue entendido en su momento, que tuvieron que pasar muchos, pero muchos años, ¿no? Y Vallejo muere en el 37, 38, ¿no? Y Edelson lo entiende en su real dimensión ya en el 40, ¿no? Hay una carta que he encontrado que está dirigida, Edelson le escribe a Chamar y bueno, le cuenta esto, ¿no? Le cuenta cómo entiende la poesía nacional y ya tiene clarísimo que esto inicia con Vallejo, en el año 40, o sea, es ahí nomás, ¿no? Y él como hombre de avanzada de la generación del 50, poeta de avanzada de la generación 50, termina instaurando a Vallejo dentro de esa generación, ¿no? Que son los primeros que van a entender la poética de César Abraham, ¿no? Y tanto así entiende Edelson a Vallejo que lo llama el padre, ¿no? El padre César, ¿no? El padre César Abraham, padre de naciones, ¿no? Bueno, es un tema muy rico, es un tema casi inagotable, Edelson. Este año se están celebrando los 100 años de su nacimiento, ¿no? Es una celebración, digamos, también que se ha decidido, ¿no? Porque probablemente no nació en el 24, ¿no? Lo más probable es que haya nacido en el 22, a pesar de que hay una partida que anda circulando que dice que nació en el 21. Pero esa partida también tiene algunas particularidades, ¿no? Porque es una partida
que él tramita en el año 48 para poder irse del Perú a hacer unos estudios becado a París, ¿no? Es una partida que él tramita y que básicamente él demanda al Estado que le otorguen su identidad, porque no la tiene, ¿no? Dice que no la tiene, ¿no? Lo que yo creo es que tenía una partida en donde los nombres que a él interesaba que salieran no estaban, ¿no? Que se llama de otra manera, y que él se inventa a sí mismo, ¿no? Y que esa partida es una pieza clave para entender cómo es que Elson terminó haciendo de sí una obra maestra, ¿no? Sí, abrimos la conversación. Doctor Fayad, ¿sí? ¿Hay micro para pasar, por favor? Hola, hola. Muy linda tu conferencia, Víctor. Bravo. Gracias, Omar, querido. Hola. ¿Alguien iba a consultar? Acá. A ver. Sí. Buena ponencia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. En primer lugar, mis felicitaciones, porque no es común en el Perú que una persona se dedique a investigar a un escritor, de construir una biografía, no por el prurito de, como decías tú hace un momento, ser un gran chismoso, sino que de lo que se trata es encontrar los elementos simbólicos que concentra una biografía para explicar una obra. Eso me parece que es el tema central y se lo encomiable en esta mañana. Muchas gracias. Y sencillamente para colaborar en su investigación, porque con algo he trabajado también en generaciones, y es interesante ver a los dos personajes que has mencionado. Uno, Javier Sorogoyen. El primer libro de Sorogoyen, El detenimiento, se publica en 1939. Aquí las fechas son fundamentales. Son fundamentales, ¿no? Y luego está Jorge Eduardo Eggleston, Sebastián Salazar Bondi, Antenor Samaniego, Blanca Varela, que se expresaron en la revista Mar del Sur, que dirigía Aurelio Miro Quesada. Y ellos reivindicaron como paradigma generacional, como neo-vanguardistas, a Emilio Adolfo Westphal. Frente a ellos, en actitud contestataria, surgió un movimiento que se llamó Los Poetas del Pueblo, vinculados al Partido Aprista, donde está Gustavo Valcárcel, Manuel Escorza, Julio Garrido Malaver, Ignacio Campos, entre otros. Y reivindicaron a un poeta desconocidísimo de la época, prácticamente prohibido de existir en nuestro país. El desconocido se llamaba César Vallejo. Entonces hay un conflicto de paradigmas entre Westphal por un lado y Vallejo por otro lado. En 1942 Javier Abril había publicado Estimativa y Universalidad de César Vallejo, que es el primero que a nivel mundial insiste en la grandeza de César Vallejo, precisamente, y muchos de esos poetas tuvieron acceso a la poesía de César Vallejo gracias al trabajo inaugural de Javier Abril, repito, 1942. No son de la generación del 50. La generación del 50 tuvo otro contexto fundacional, la guerra de Corea, el macartismo, post-Segunda Guerra Mundial. Reivindicaron la revolución como norte para transformar al Perú y el mundo, donde está Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Juan Gonzalo Rose, y de alguna manera Carlos Germán Bell, que acaba de morir, Francisco Bentezú. Es un grupo pequeño que está en conflicto, que reivindicaron a César Vallejo. Y esto es muy importante insistir, que los grandes impulsores en el Perú y en América Latina de la grandeza de César Vallejo fueron los de la generación del 50. Y no es cierto lo que dice, con todo respeto, sobre Emilio Adolfo Westphal. Perdón, sobre Jorge Eduardo Eggleston. Eggleston tuvo una gran vinculación a la obra de Javier Abril, sobre todo de la canción de Roberto, ¿no? Que venía del trabajo, difícil trabajo, El despertar del alba, de Javier Abril. Y lo dice en un artículo memorable, e insiste en que el gran poeta Paul Vallejo era Javier Abril, ¿no? Bueno, era sencillamente una postilla para colaborar en tu estupendo trabajo.
Gracias. Muchas gracias. De verdad que es... Gracias al maestro Ricardo Falla. Toda obra es perfectible, se nutre. Me ha dado ahí una bibliografía intensa y rica y variada sobre la cual volver. A veces cuando tienes un foco de atención, ¿no? Como que echa sombra sobre lo demás. Lo que sí he visto es que además de hablar, entre comillas, mal de Chocano, lo que sí Eilson era estar en contra de los llamados poetas del pueblo. Había unos temas de posiciones políticas ahí definitivamente, ¿no? Y él denostaba ese tipo de poesía, y por eso es que nace esta idea de la poesía pura y la poesía social, ¿no es cierto? Sí, hay que seguir trabajando. Bien. Muchas gracias. Bien, damas y caballeros, hemos llegado a la Otro parte... día sale en busca del invierno, se tropieza con la lluvia que le enseña un verso, un cuento que prefiere no contar.